Después de que el jueves sale el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, junto con los secretarios de Educación de los 32 estados, a anunciar como ya una noticia concretada el arranque del periodo vacacional en las escuelas a partir del 5 de junio y no el 15, como estaba en el calendario escolar, después de la presión que sostuvieron asociaciones de padres de familia, algunos estados y demás. Hoy finalmente se retracta la Secretaría de Educación Pública, Arturo, y dicen, no, nos quedamos entonces el 15 de julio como la fecha en la que salen las niñas y los niños de clases. ¿Hubo sensibilidad o fue improvisación desde el principio? No, a ver, yo empezaré por decir que nosotros sabemos rectificar porque sabemos escuchar. Y estas fueron las frases que usó Mario Delgado después de esta reunión. Empezaré por decir que esta propuesta la hizo inicialmente, la acompañó, la respaldó inicialmente un gobernador de Movimiento Ciudadano. De hecho, lo hizo aquí, en esta mesa, solo que en el noticiero de Héctor Zamarrón, que dijo, esa es mi propuesta. Es una propuesta que me parece sensata y sensible. Digo, para que empecemos a ver cómo fueron un poquito las iniciativas. ¿Qué lógica tenía? Es decir, ¿era verdaderamente una propuesta que no tenía fundamento o había una lógica detrás? Lo que yo diría es que está dividida en 4 ejes que son muy importantes. El primero es el tamaño del sistema y la complejidad logística. Fíjate, el sistema estatal, el sistema de educación nacional, moviliza diariamente a 36 millones de mexicanas y mexicanos, de estudiantes para ser muy concretos. Las tres ciudades que van a concentrar las sedes del Mundial tienen 4.5 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Cuántas gentes o cuántas personas esperamos? 6 millones. El problema logístico, sin duda, es un reto significativo. El segundo reto que me parece importante es el de la seguridad ante el flujo de estos visitantes masivos. Si estamos hablando de 6 millones de concentraciones públicas, solo en la Ciudad de México se requieren de 17,000 elementos de seguridad pública para poder gestionar cada uno de los eventos. Es decir, es importante tomarlo en consideración. 2 datos más. Movilidad urbana. Los tiempos de traslado se van a aplicar sin duda en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Nuevo León. ¿Por eso querían que los padres no estuvieran en las calles? Y era muy importante. No era que no estuvieran en las calles, es que esto iba a contribuir, por supuesto, ¿no? Y finalmente el tecnológico. Va a haber una saturación de redes digitales y hoy una conectividad muy importante en el sistema educativo. Entonces, me parece que había, entre otras, bastantes elementos para el debate de esta situación. Oye, Arturo, y pareciera que primero se tomó la decisión y luego ya se escuchó a los demás y luego por eso rectifican. ¿No habría que escuchar desde antes de la decisión? Fíjate, es curioso, porque la decisión fue una decisión consensada entre todos los secretarios de Educación Pública de los estados. Pero los padres de familia, las asociaciones... Bueno, se espera que haya consensos de los secretarios de Educación Pública de los estados una vez que van a ese consejo. O sea, que lleguen ya con el consenso. Por supuesto, que la propuesta se acepte. Y no después que cuando ven que a lo mejor políticamente, porque ya sabemos quiénes, les encanta sacar raja política absolutamente de todo, no es viable, digan, bueno, no importa lo que haya dicho mi secretario de Educación Pública estatal, yo no estoy de acuerdo. Fíjate, un dato con el que voy a concluir esta primera participación que me parece relevante. En Aguascalientes, gobernado por el Partido Acción Nacional, suspende el periodo educacional 3 semanas por la Feria Nacional de San Marcos, al recibir a más de 1 millón de visitantes de distintas partes del mundo. Muy bien, Luisa. A ver, me preocupan muchísimas cosas de lo que acaba de decir Arturo. Primero, que el secretario de Educación Pública no tenga la información suficiente, no solamente de los funcionarios públicos, sino también, como bien adelantabas, madres y padres de familia, asociaciones de padres y madres de familia que nos escuchen. Y te lo digo, aunque pongas cara, Arturo, como madre de 2 pequeños y de una medio grande, de verdad que lo que nos estaban haciendo a las madres jefas de familia, a las familias en esta ciudad y en este país, no tiene precedentes. Me impresiona muchísimo que tengas un secretario de Educación Pública que se atreva a hacer comentarios, incluso después de la trastada que se aventó, de las escuelas no son guarderías. Pues claro que no son guarderías, pero lo que aspiramos es que el periodo de educación se cumpla a cabalidad. Qué tristeza que el secretario de Educación Pública te diga, bueno, una vez entregadas las calificaciones, pues ya no se hace nada en las escuelas. ¿En serio? ¿No pueden reforzar conocimientos? ¿No pueden tener actividades adicionales? ¿En serio? Eso es lo que esperamos de nuestro secretario de Educación Pública. Otra de las cosas que dice, en mucho la insensibilidad de las empresas por no tener lugares de cuidado. Desde Acción Nacional ha presentado varias iniciativas en donde lo que hemos pedido son incentivos fiscales para las empresas que pongan ludotecas, escuelas en la tarde, escuelas de tareas, que pongan incluso también cursos de verano. Oye, Luisa, lo hemos pedido y se ha rebotado. ¿Y cuando fueron gobierno lo hicieron? Lo hicimos, por supuesto que lo hicimos, y tan lo teníamos que tenemos instancias
estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo las puso Acción Nacional. La cobertura que existía y que se buscaba ampliar era enorme. No, o sea, no había escuelas sin condiciones, no había, no había rezago educativo. Claro que tendría que haberse resuelto no con el tiempo. Pero rezago. No, a ver, por supuesto, pero donde me dices que hoy el rezago aún es mayor, porque incluso con la prueba PISA, la que hace la OCDE, la prueba PISA te establece cómo ha ido el rezago educativo de menos a mucho menos. Todas las promesas que se han hecho con estas asignaciones directas, lo cierto es que no nos alcanzan a las madres y a los padres de familia. Y perdón, con la autoridad de haber hecho estas escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, con esta autoridad de Acción Nacional, pues decir, se pueden hacer las cosas. Los incentivos fiscales para ludotecas, por supuesto que también se han hecho. Y te voy a decir, con mucho orgullo, desde Acción Nacional somos el único partido que tenía las condiciones para los trabajadores de su partido, porque en congruencia hablamos para poder recibir a las niñas y a los niños que tuvieran esta necesidad, para que los padres y madres de familia siguieran trabajando. Con toda la insensibilidad del mundo, esta cara del cinismo que no le preocupa porque sus hijos estudian en escuelas en el extranjero, no le importa si la educación ha bajado, si los libros de texto gratuito no funcionan, si las escuelas en la sierra no están a su cabalidad. Y te lo digo porque acabo de ir a Oaxaca y lo que sucede en las escuelas en Oaxaca es una tragedia. ¿Quieres responder 10 segundos por la alusión tan directa? Yo no me meto en los temas personales. Un debate nacional, rebajarlo un tema personal, me parece que es una falta de argumentos. Muy bien. Gracie. Pues yo creo, voy a diferir también aquí con la compañera. Yo creo que, como lo manifestó mi compañero Arturo Ávila, había un consenso, y que fue unánime además por parte de los secretarios de educación de todos los estados de las 32 entidades. Y bueno, yo no hace tanto que salí de la educación, y yo creo que desde mis entonces ya tenían un periodo vacacional a partir de mediados de junio, y yo creo que no nos afectó absolutamente para nada esta situación. Claro que se ha politizado, porque para todo lo quieren politizar. ¿En la universidad? Y como lo mencionó Mario Delgado, las escuelas no son guardería. ¿Por qué? Porque la educación tiene que empezar desde casa. Los valores se inician desde casa, y los maestros y las maestras se dedican a continuar esta formación que deben de tener en casa. Y sí, pero acá lo que reclamaban las madres era que pues tienen que trabajar durante el día, incluso 2 turnos, algunas hasta más, traslados y demás. Entonces, ¿en dónde iban a estar sus hijas, sus hijos, si no tenían con quién dejarlos mientras ellas trabajaban? Claro, mira, es una situación lamentable, y yo creo que fue la apertura de la presidenta y de los secretarios además en recibir estas inquietudes, y que por eso se modifica nuevamente ¿Pero el no calendario. tendría que haber sido tomado en cuenta antes y no después de la decisión? Es lo mismo que menciona. Los secretarios de educación de todos los estados debieron de haberlo mencionado. Incluso secretarios de los estados, después de haber salido Mario Delgado a declarar esto, empezaron a comentar en sus estados lo que esto correspondía. Y bueno, en Chihuahua les diré que el secretario dijo que se iba a mantener el calendario a como, o sea, no es responsabilidad estaba. general. ¿Por qué va a haber responsabilidad federal? Si fueron escuchados. El que salió a dar el comunicado no es el secretario de Educación Pública, no para eso tienes un secretario de Educación Pública. Pero, y no tenían voz y voto los secretarios. Yo vi a la gobernadora de Guanajuato diciendo que no iba a suceder. ¿Arturo? Bueno, Braulio, yo creo que estaba distraído cuando empecé mi participación diciendo, sabemos rectificar porque sabemos escuchar. A lo mejor estaba en otra mesa, o a lo mejor llegó tarde, como usualmente llega a esta mesa. Empezaré por decir algo. Las ciudades se adaptan ante los mundiales, porque decía Luisa, sin precedente. No, si hay precedentes. Fíjate, en el Mundial de Río de Janeiro, en Brasil, en 2014, se promulgó una ley específica, la Ley General de la Copa, donde efectivamente todos los sistemas educativos de Brasil se ajustaron a la Copa del Mundo. No solamente eso, fíjate. En los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, en 2021, el gobierno japonés reestructuró la ley por varios días festivos nacionales. No solamente eso, ¿qué crees? Que si se hubiera aprobado la forma en la que todas y todos los secretarios de educación estatales, todas y todos los secretarios de educación estatales, si se hubiera aprobado, hubiera coincidido exactamente con el calendario de Estados Unidos y Canadá, que tiene entre 10 y 11 semanas de descanso. Digo, pero son más horas, ¿no? Para ustedes que les encanta, ya sabes, Estados Unidos, que les encanta España, que les encanta Díaz Ayuso. Pues acaba de ir a Barcelona la presidenta, que les encanta, ya sabes, todo lo que no es nuestro país, pues te digo que en Estados Unidos y Canadá el calendario iba a ser como estaba. No solamente eso, fíjate, no fue una decisión unilateral, insisto, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas fue quien tomó la determinación. Por eso me preocupa
llegar a esta mesa y que se digan tantas mentiras, pero por un lado decir no saben escuchar, pues así empezamos la mesa. Por otro lado decir no hay precedentes o antecedentes, hay todos los antecedentes. De hecho me falta Rusia y Qatar en 2018 y 2022. Oye, me falta Sudáfrica en 2010. Me falta, sí. Este debate, esta presión que ejercieron sobre todo las madres a partir de este anuncio, ¿no nos tendría que estar poniendo a pensar si hay o no un problema nacional del gobierno en el sistema de cuidados? A ver, la presidenta de México ha anunciado reformas importantes para hacer un sistema integral de cuidados. Pero tiene que ser integral, no puede ser como lo que nos heredó los gobiernos pues neoliberales. Se puede ser jefa de gobierno y no lo hizo. Hoy en día, ¿en qué está? No, haré primero la crítica antes de hacer la propuesta. No, lo que diré es, durante muchos años, los gobiernos neoliberales esclavizaron a la clase trabajadora. Imagínate tú, no incrementar el salario mínimo por encima de la inflación. ¿Qué representa eso? Imagínate tú que en los planes nacionales de desarrollo de la derecha ofrecían como ventaja competitiva nacional los salarios bajos. Vengan a invertir a México porque aquí tenemos salarios bajos que pueden competir con países como China en su momento. ¿Qué provoca eso? Pues provoca efectivamente que la gente gane muy poco, provoca dobles jornadas de trabajo, provoca que las escuelas tengan que convertirse en espacios de cuidado y que lo más importante se convierta en el bien material que en la propia felicidad. Arturo, lo que me mencionabas de lo que la presidenta ha promovido del sistema integral de cuidados. Hoy en día, ¿qué es? Las madres hoy en día, ¿a qué pueden recurrir si es que no saben que existe este sistema? Bueno, lo que pueden hacer es con el DIF poder buscar, por supuesto, espacios para poder cuidar a sus hijos. Las escuelas tienen también espacios importantes para poder también guardar a las niñas y a los niños. Luisa. A ver, vamos a retomar muchas ideas y muchas mentiras que acaba de decir Arturo Ávila. De entrada decir, claro que a este país le urge un sistema de cuidados integral. Acción Nacional desde hace muchísimos años ha propuesto no solamente las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los comedores para las niñas y los niños, lugares para poder tener cursos de verano, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa también es importante tomar en consideración? Algo que tú decías, la movilidad. Una mamá cuando se encarga del cuidado de sus hijos tiene doble transporte. ¿Por qué? Porque vamos a dejar a los niños al centro de cuidado y del centro de cuidado nos vamos a nuestros trabajos. Una mamá que acaba de tener un hijo, muchas de las empresas no quieren contratarlos porque son personas o son mamás que en su mayoría, insisto, se dedican al sistema de cuidados y entonces para ellos, para las empresas, implica un gasto cuando el niño se enferma, un retraso en ciertas actividades que se llevan a cabo en las empresas y lamentablemente hoy las mujeres seguimos teniendo un retraso en el ingreso laboral en todo el país. Esto decirlo como un antecedente. Y segundo, ya había avances. Y un machito empoderado, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó, nos quitó de un plumazo las estancias infantiles y las convirtió en transferencias directas de 1,600 pesos bimestrales. Que una mamá me hable y me diga dónde encuentras un lugar de cuidado integral en este país por 1,600 pesos bimestrales. ¿Eso qué implicaba antes en una estancia? Te pongo de verdad el ejemplo. A ver, ¿qué era? Que tuvieran educación, pero que tuvieran enfermería, pero que tuvieran acompañamiento psicológico, que tuvieran alimentos. Todo este programa integral se deshizo de un plumazo. Y último, las escuelas de tiempo completo. Llegó Andrés Manuel López Obrador y las eliminó de un plumazo y no nos dio opciones a las madres de este país. Y último, Claudia Sheinbaum tuvo un rezago como jefa de gobierno, nunca entregó el sistema de cuidados y hoy a partir de una sentencia tiene que sacarlo del Congreso de la Ciudad de México y tampoco lo ha sacado. Están pensando que se tiene que hacer a partir de utopías en donde vayas y dejes a los niños. Eso no es un sistema de cuidados integral. Oye, ¿los gobiernos panistas actuales tienen un sistema integral de cuidados? Muchas incluso te voy a decir, cuando Andrés Manuel López Obrador las eliminó en los gobiernos panistas con presupuesto de los estados y presupuestos municipales se mantuvieron estas estancias infantiles. ¿Y hoy en día funcionan? Sí, y a las mamás no las dejamos solas. Una conclusión breve, por favor, Arturo. Ahora, el sistema de subrogación de los modelos neoliberales del PRI y del PAN terminó en negocios familiares. Y si no, recordemos la terrible tragedia de la guardería ABC. Eso no era una estancia infantil. Era una guardería. Con el fallecimiento de 49 niñas y niños que aún no han podido explicar infantil. Ustedes. No politices. El segundo tema que me parece muy importante decir es: nunca se había ofrecido una beca como la Rita Cetina. 15.2 millones de niñas y de niños reciben 1,900 pesos bimestrales. La escuela es nuestra, que ha recibido, Pedro, ni más ni menos que una inversión de 84,000 millones de pesos. Universidades Benito Juárez, 202 sedes y, por supuesto, jóvenes construyendo el futuro.
8 millones de jóvenes incorporados a la actividad productiva. Con eso nos vamos a quedar. Les agradezco enormemente. Pues, ¿qué les pareció el video? Arturo Ávila Morena 4T le quita lo burlona, gesticulencias, contestón y rezongona. Luisa Gutiérrez, la rezongona de Luisa, que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, es un verdadero desastre, que primero dijo una cosa, luego se echó para atrás, que siempre no, dice las vacaciones el 5 de junio y que la descalificación de la prueba PISA vale en picada. Y enseguida el diputado Arturo Ávila Morena 4T de un revela pone quieta. Durante muchos años los gobiernos neoliberales esclavizaron a la clase trabajadora, no incrementaron el salario mínimo por encima de la inflación. Esto representa que los planes nacionales de desarrollo de la derecha ofrecían como ventaja competitiva nacional los salarios bajos, provoca que la gente gane. Arturo Ávila la placa de nuevo y le dice que el sistema de subrogación de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN terminó en negocios neoliberales, y si no, recordar la terrible tragedia de la guardería ABC, dijo Arturo. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.